¿Qué tal? ¿Cómo están? Llegamos al final hoy, ¿eh? Parece mentira. Empezamos y llegamos al Salmo 134, los salmos de la subida que empezaban en el 120 y llegamos al 134. Si usted recuerda el Salmo 120, que fue el primero, allí el salmista se quejaba: a Jehová clamo a ti estando en angustia, mucho tiempo he morado mi alma entre los que aborrecen la paz. Es decir, estaba realmente angustiado. Y cuando seguimos el trayecto llegamos al salmo que leímos la semana pasada. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque había hecho ya todo el viaje, había llegado y estaba viviendo la comunión. Y esa comunión era para él maravillosa. Ahora llegamos al último de los salmos. El templo tenía unos horarios, esos horarios se cumplían siempre. A tal hora se abría y empezaban los sacrificios, a tal hora se cerraba y tenían que salir toda la gente y los guardianes los hacían retirar. Este salmo es el salmo de, pensemos, imaginemos, termina el día y nosotros comenzamos a salir. Ahora, vamos a mirar un poquitito todo lo que tenemos alrededor. ¿Qué es lo que tenemos alrededor? Tenemos una cantidad de levitas, los ayudantes de los sacerdotes. Allí, cuando comenzó el pueblo en el desierto a organizarse, se separó una tribu, la tribu de Leví, que era la tribu dedicada al servicio a Dios. Las de la familia de Aarón eran todos sacerdotes, pero los demás levitas, que formaban parte de la tribu, eran los encargados de llevar el templo, de llevar el arca de Dios, eran los encargados de mantener el orden de todas esas cosas y de transportarlas de un lado hacia otro. Dice el libro de Deuteronomio: en aquel tiempo apartó el Señor a la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor. Es decir, el arca del pacto era una responsabilidad de ellas, la transportaban y guardaban en el tabernáculo. Cuando llegaron al templo tuvieron que organizarse, ya no había que llevarla de un lado para otro, pero entonces ¿qué hacían? Bueno, guardaban estas cosas y velaban de noche en el templo cuidando las luces y preparando los sacrificios del otro día. Quiere decir que ellos tenían que seguir trabajando. Y es justamente aquí donde el pueblo agradecido, al retirarse, está hablando de ellos, que honran a Dios con la reverencia que merece, estando en esa casa. Tenemos que dar gracias a Dios cuando leemos los salmos, porque el salmista es como nosotros, ¿no? Vive todas las experiencias, positivas y negativas, y comienza lejos, pero llega realmente agradecido, y cuando cae el sol y está saliendo de aquel lugar, entonces surge este cántico. El salmista tiene que pasar a veces por valle de sombra de muerte, y pasamos por etapas de sufrimiento y pasamos por momentos de crisis, pero cuando el ciclo se cierra, tenemos motivos de alabanza y de adoración a Dios. La alabanza no surge porque no tenemos problemas. La alabanza a Dios surge porque Dios está con nosotros en medio de los problemas. Muchas veces reducimos la alabanza al templo de Dios y creemos que ese es el lugar donde vamos a alabar a Dios. O en tiempos determinados, los domingos vamos a alabar a Dios, o en la Pascua, o en la Navidad. Pero realmente la alabanza tiene que ser algo continuo en nuestra vida, que tiene que estar todos los días presente en nuestra existencia. De esta forma, si nosotros creemos que hay que alabar a Dios los domingos en la iglesia, o que hay que alabarlo en las fiestas, o que hay que alabarlos en determinados momentos solamente, reducimos a Dios y nos empobrecemos a nosotros mismos, porque Dios está cuidando de nosotros todos los días. Cada día Él está con nosotros. Así tenemos que alabar cada día a Dios en el santuario, y este salmo es el salmo justamente del agradecimiento a Dios. El agradecimiento a Dios reconociendo que Él es mucho mayor que nosotros mismos y que el poder, la sabiduría y la santidad merecen nuestra alabanza y nuestra adoración. En el templo los sacerdotes eran los guardianes, los encargados de mantener el orden. No era sencillo mantener ese orden, había muchísima gente, debían abrir, debían cerrar, pero debían también evitar que esa explanada
se transformara en lugar de paso, porque era fácil subir y cruzar la explanada y estar del otro lado y no rodear el monte de Sión. Entonces ellos vigilaban eso para que eso sea un lugar sagrado. Ellos cuidaban el tránsito. Y posiblemente en el momento de cerrar el templo se cantaba este salmo. Y entonces los peregrinos decían, mirad, bendecid al Señor, vosotros todos los siervos del Señor, los que estáis en la casa del Señor por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Es decir, es un pedido de que le agradezcamos a Dios. Y yo creo que al terminar este recorrido, nosotros tenemos que realmente agradecer al Señor, porque ha estado con nosotros, nos ha ayudado, nos ha fortalecido espiritualmente. Y sí, hay dificultades, como el salmista que empezó con problemas, pero llega y encuentra en la paz y en el gozo del Señor la proyección de su vida. Y cuando ellos terminaban estos versículos 1 y 2 de cantarlos, los sacerdotes y los levitas decían, desde Sión te bendiga el Señor, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Es decir, termina esto con una doxología, con un canto de alabanza, de adoración, donde el pueblo le pide a los levitas que bendigan al Señor, que son los siervos de Jehová que bendigan al Señor, y ellos terminan pidiendo también la bendición de Dios. Yo creo que tenemos que terminar esto con el mismo espíritu con que lo iniciamos y con el mismo espíritu con que lo terminan en el Salmo 134. El espíritu de alabemos todos a Dios. Alabemos al Señor de todo corazón. Alabemos desde lo profundo de nuestro ser, aquel que hizo los cielos y la tierra. Y convoquémonos unos a otros a adorar al Señor, que nos acompaña durante todo el viaje, que nos lleva a un destino cierto y que está con nosotros en todas las alternativas de la vida. Y por eso, digamos, bendecid al Señor, vosotros todos. Bendecid al Señor. Terminamos con esta bendición. La semana que viene vamos a empezar otra lectura guiada como esta, ya en el Nuevo Testamento.